Cuerpos que incomodan, un ciclo de conversaciones en las que pues, queremos replantearnos un poco las narrativas menstruales que condicionan la forma que tenemos de relacionarnos con esta temática, ¿no? En esta segunda sesión, una mesa redonda llamada Descolonizar la salud menstrual, hablaremos de cuestionándonos un poco estos pues marcos biomédicos, asistencialistas y siempre tan centrados en pues la visión occidental de las cosas, ¿no? Y pues ahora, durante las 2 próximas horas estaremos hablando de esto. Le voy a dar la palabra a mi compañera Consuelo Winter. Ella es politóloga, especialista en conflictos de paz y en resolución de conflictos. Y nada, os dejo para que disfrutéis de esto y bueno, daros las gracias de parte de todas porque vamos a aprender un montón y es un súper privilegio teneros hoy aquí. Muchas gracias, Mariña, y buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí especialmente es un honor y un placer poder acompañarlos porque tenemos la posibilidad de hablar de temas que son normales, naturales de nuestro día a día, pero parece que en muchos espacios de la sociedad no lo son, que son invisibilizados, que se ven parcialmente, pero sobre todo el sur global, como es llamado en muchos espacios, no entra en estos diálogos en muchas ocasiones o solo entra desde una perspectiva netamente asistencialista. Nosotros aquí venimos a hablar de la salud menstrual desde una dimensión mucho más amplia, con muchas perspectivas diferentes, pero sobre todo gracias a la voz y al trabajo de estas mujeres lideresas que aquí nos acompañan, que es un privilegio poder estar con ellas. Quiero partir con una reflexión general que quería darles antes de comenzar, y es que hablar de descolonizar la salud menstrual nos implica entender y ampliar nuestra mirada en el horizonte. Sabemos que las luchas se han construido a partir de las necesidades, pero ya es un momento propicio para dejar de pensar solamente en esa necesidad y entender que somos seres políticos y por tanto las necesidades básicas que se supone están garantizadas por los derechos fundamentales, son una parte de nuestra agenda, pero también hay otra, donde nuestra construcción como mujeres en un contexto que normalmente no está a nuestro favor, tiene que comenzar a verse, a entenderse y sobre todo a no sesgarse. Estaremos atravesando una serie de escenarios basados en los saberes, en las memorias colectivas, en las construcciones de mujeres como ejes articuladores de grupos sociales, porque aquí estas mujeres representan a un grupo de lideresas que le han dado sentido a acciones sociales y que dentro de su sentido también se incluye el hecho de que nosotras menstruamos desde siempre y lo seguiremos haciendo. Y que esto tiene que verse como parte de nuestra construcción social y no verse de alguna manera invisibilizado. Lo que vamos a tener es una charla muy amena. En una primera etapa vamos a charlar juntas y más adelante vamos a entrar también a charlar con ustedes. Las preguntas que hoy traemos son diversas, no son menores. Hablaremos de temas más allá de lo biomédico y de lo higiénico. Hablaremos desde lo político, desde lo social, desde incluso lo filosófico. Habitar el espacio en el que estamos todas, todos, todes, implica asumir una responsabilidad, y es una responsabilidad que es de carácter colectivo. La de escuchar sin reducir, la de escuchar sin sesgar, la de escuchar y tratar de ponerse en el lugar del otro para entender, porque no siempre es fácil. No siempre es fácil poder captar la esencia, porque simplemente nunca la hemos vivido. Y tratar de entender que estos cuerpos son tan legítimos como los otros y entender que los patrones que normalmente la sociedad occidental vende de las cosas no encajan, no aplican y simplemente no son diversos. Es que ustedes nos ven acá, esto es un árbol de la diversidad y es precioso. Y eso enriquece. Y ese diálogo es el que realmente yo quiero proponer. Aquí está bien. Preguntas. Comencemos con la primera compañera. Patriarcal de Abiyala. Su trayectoria se vincula a procesos políticos impulsados por mujeres indígenas y populares que han situado el cuerpo y el territorio como espacios inseparables en la lucha política.
A continuación, en el escenario está Cecile Caroline Eben. Ella es investigadora camerunesa especializada en estudios culturales, de género y derechos humanos. Su trayectoria articula la investigación académica y el activismo social. Su trabajo ha estado profundamente vinculado con procesos de alfabetización, educación antirracista y acompañamiento a mujeres migrantes aquí en España, así como el análisis de las experiencias afrodescendientes con una perspectiva crítica y de un amplio sentido de la diversidad. Nos acompaña también Gabriela Larossi. Ella es una lideresa nacida en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Ella está vinculada de forma directa con la causa y en estos momentos es formadora en primeros auxilios y actualmente trabaja como técnica en enfermería en el área ginecológica en un hospital aquí en Barcelona. Para cerrar, y no menos importante, nos acompaña Makota Casia Quiroyal. Ella es una lideresa quilombola y maestra de saberes tradicionales en Belo Horizonte. Su trayectoria se enraiza en la defensa de territorios ancestrales y en la transmisión de conocimientos comunitarios desde la cosmopercepción bantú. Su trabajo articula espiritualidad, educación, cultura, incidencia política, reconociendo el territorio como un espacio vivo de cuidado y de producción de conocimientos. Como ustedes ven, este es un panel absolutamente maravilloso, diverso, y con esto vamos a comenzar. Estimadas señoras, voy a darles una primera pregunta que es para todas ustedes. La idea es que se sientan libres de expresarse, de dialogar entre ustedes, si viene el caso, de cómo se sientan mejor aquí. Entonces, es cierto que en muchos contextos, en muchos países, tenemos que la salud menstrual se aborda desde los enfoques biomédicos y de asistencia, que es la forma tradicional del acercamiento. Desde sus territorios, desde sus experiencias, desde lo que ustedes han vivido, ¿qué dimensiones han quedado fuera? ¿Y por qué hemos visto que la menstruación se reduce a lo médico o a lo higiénico? Entonces, mi querida Adriana. A mí me parece importante, como vamos a hablar desde la descolonización, que quede establecido, como lo hemos hecho siempre frente a los otros feminismos, que para nosotras, por ejemplo, el género no era la discusión principal, porque ni siquiera éramos consideradas mujeres, es decir, ni siquiera éramos consideradas personas, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la menstruación y de los enfoques, no podemos dejar de mencionar que la menstruación es importante, pero en un contexto de múltiples opresiones y problemáticas que vivimos, ¿no? Genocidios, extractivismo. Por eso cuando hablamos del cuarto territorio, no estamos hablando solo de lo maravilloso que es el territorio AINLA, en este caso, sino que ese territorio está intervenido por las transnacionales, donde se impone el patriarcado y entonces la menstruación está ligada a algo malo, porque además hay un atravesamiento de la cosmovisión por el colonialismo, ¿no? Y ahí se impone el patriarcado, porque entonces las únicas que menstruamos somos las mujeres o mujeres que también son lesbianas, pero que se las aparta de esta relación tan importante como es la relación espiritual, que también representa un poder, ¿no? Entonces, en un mundo patriarcal y colonial, por supuesto que se trata de universalizar todo, entonces todos tienen la pandemia y solo hay una forma de resolverla, que es vacunándose. Ha habido un enfoque biomédico, un enfoque de imposición, ¿no? Porque el mundo es colonial, porque la mirada sobre las problemáticas, sea la menstruación, sea el racismo, lo que fuera, es universalista y es creada desde una mirada colonial de dominación. No se intenta comprender la menstruación, se intenta intervenir sobre la menstruación, controlarla, regularla, vincularla al mercado, al Estado, para tener controlados nuestros cuerpos. Entonces, ¿por qué hay esos enfoques? Porque hay un sistema de poder que construye los enfoques. Adriana, Cecil. Sí. Buenas tardes a todos, todas y todos. Yo creo que de cierta manera nos vamos a repetir, porque desde dónde podemos responder desde la colonialidad. Siendo africana, soy camerunesa y respondo desde el hecho de ser original, que fue la colonia francesa. Y entonces, ¿cuál sería el enfoque? El enfoque sería un enfoque de lectura desde el sur.
desde África, porque en el feminismo la gente tiende a confundir. Decimos de manera el feminismo, pero mi feminismo es africano. O sea, las luchas que yo llevo, las luchas con las cuales poco de cierta manera vienen totalmente situadas desde un discurso que es distinto, por ejemplo, del afrofeminismo americano. Eso es importante para poder ubicar desde dónde yo hablo. Entonces, el poder de la lectura del capitalismo y de la imposición, como lo ha dicho Adriana, ¿no? Es súper potente porque todos los países que han sido colonizados también se vieron con una especie de satanización de sus propias maneras de sanar. Y, por ejemplo, de sanar a través de conocimientos totalmente situados, que fueron satanizados, que fueron invalidados. De ahí esta imposición de todo lo que viene desde como buena práctica, como buena salud y todo eso, pero siempre ha habido una salud de las hierbas, ¿sabéis? Y pueden conectados y nuestras ancestras, nuestras bisabuelas, siempre han tenido esta manera de sanar de manera, yo voy a hacer un poco como usando un poco perdón, que una manera de sanar sana, desde todo lo que es sano, desde todo lo que tenemos que recoger la naturaleza, porque al fin y al cabo es la naturaleza que nos proporciona todo lo que podemos usar para poder pensar, para poder sanar, y la menstruación, como lo vamos a ver más adelante con las preguntas de Connie, no es algo sucio. La suciedad también viene de esa colonización del ser. De la justificación, por ejemplo, de la colonización a través de una especie de diabolización de fealdad del cuerpo de las mujeres negras. Y lo vamos a explicar un poco más adelante para no robar también el tiempo a todas las compañeras. Bueno, como dicen mis compañeras, totalmente de acuerdo para no ir repitiendo lo mismo. Con toda la historia coincidimos todos, venimos de descolonización, venimos de, aunque sea el Sahara todavía es un tema ahí entre comillas, la ocupación, el ser refugiada son condiciones que te limitan mucho. Es verdad, en el campo de una mujer saharaui, la menstruación se ve todavía como tema tabú. Sí que se trabaja en los últimos años, pero también no dejamos de que es un segundo tema para la población saharaui. El primer tema siempre es político y necesidad de la población. ¿Para qué vamos a hablar de mujeres, por favor, y de reglas y de necesidades básicas? No, primero hay que comer y el pueblo hay que alimentarlo, por supuesto, sí. Y hay que profundizar en la causa saharaui, por supuesto. Quedamos siempre en un tercer plano, en este caso, ¿no? Por falta de visibilidad y por falta de ayudas humanitarias que ya enfocaremos después, lo cual que la ocupación y la descolonización, el colonialismo más bien, ocupó una parte en la causa saharaui, en la cual la menstruación se queda siempre en un segundo plano. No está que sí que hay un movimiento femenino y que lo estaba complementando a la compañera, que cada vez es menos, eso es verdad. Ha habido una revolución tremenda en lo que es la mujer saharaui en los últimos años, gracias siempre, digo, al apoyo de las organizaciones y gracias al apoyo de las otras mujeres, como por ejemplo mencionar matronas aquí en Cataluña, siempre agradecidas, que no dejan de luchar por las mujeres saharauis y siempre tienen un enfoque hacia los campamentos y siempre concienciar y apoyar a la mujer saharaui para que siga buscando esa necesidad básica, ¿no? Y eso es lo que hace que siempre nos quedamos en un segundo plano o un tercer plano por la falta de necesidades, ¿no? Primero el pueblo y después la mujer. Pero no dejamos de seguir luchando. Ya ampliaremos este enfoque en algunas preguntas próximas. Então, eu falo um pouco sobre os corpos que menstruam das tradições de matriz africana. Eu sou de los cuerpos que menstruan en pueblos africanos que hablan portuguesa. En mi comunidad, el cuerpo que menstrua es un cuerpo que relacionamos con la naturaleza. Entendemos que el
cuerpo femenino es un cuerpo arraigado, especialmente arraigado en la naturaleza. La mujer encuentra su savia en la naturaleza, como una planta. Los cuerpos que menstruan tienen su savia. Mas que para nós tem nome muito sagrado que é menga. En la naturaleza también hay plantas como que menstruan. Y nosotros, de hecho, derivamos de una palabra muy importante, sagrada, que es menga. Dentro de la comunidad hay una simbiosis entre las mujeres y los plantíos en la actividad de sembrar. Hay una integración que aspira a integrar a la mujer con la tierra, con el ámbito de lo vegetal. También en América Sur, en Brasil, tenemos una gran dificultad a veces en integrar nuestro cuerpo en la cultura. Pero los cuerpos que menstruan son los cuerpos que están preparados para gestar, aunque no solamente eso. Y es en esa reivindicación de la dignidad de los cuerpos que menstruan, que son también cuerpos para gestar y cuerpos para otras acciones que no son solo gestar, es ahí donde radica la reivindicación, digamos, frente al patriarcado. El cuerpo que menstrua contiene en sí dimensiones definitorias para espacios de sagrado como el terrero del candomblé. Un campo religioso en el que ese cuerpo se manifiesta como donante de vida, como albergue de vida. En la comunidad reivindicamos nuestros cuerpos como cuerpos que vehiculan, propician, generan la vida. Los cuerpos que menstruan realmente son los que dan la pauta del registro, digamos, de dignidad y de donación de la vida para toda la comunidad. En definitiva, creo que todos ustedes lo mencionaron y le dieron ese valor que tenemos la intención de rescatar. Entonces, esa relación de cuerpo y territorio está básicamente de una forma presente en los nuevos discursos decoloniales. Ya estamos saliendo del escenario netamente político, estamos entrando en un escenario mucho más social, estamos entrando en un escenario que quiere por fin llevarle a la gente la realidad de lo que ha de pasar cuando realmente haya una independencia de los pueblos y de los cuerpos, porque a ver, hay independencias de independencias, que se logran en el papel, que se logran en el Estado, pero ¿y la del cuerpo dónde la dejamos, no? Entonces, con esa mirada, ¿cómo podemos vincular la experiencia menstrual con el territorio directamente y sobre todo en los contextos donde esa relación es ignorada permanentemente? Y el caso quizás en algunos espacios es un poco más fácil de identificar. Por ejemplo, en mi país de origen, Colombia, este tema pues es un tema que si lo preguntas en las ciudades se da por sentado. El acceso a los productos de higiene menstrual y ya está. Claro, cuando vamos a otro tipo de espacios y nos vamos a nuestra zona de selva o nos vamos a nuestras zonas campesinas, ahí la cosa tiene un diálogo distinto, porque ahí se nos ha reducido el tema a tenemos que crear tarifas accesibles para que todas las mujeres puedan comprar los recursos que necesitan para poder menstruar dignamente. Y todavía tenemos comerciales usando la manchita azul en lugar de la sangre o la referencia directa a la sangre. Esa es mi realidad, de mi territorio. ¿Cómo es el de ustedes, señoras? ¿Cómo vemos esa relación entre cuerpo, territorio y experiencia menstrual? Bueno, desde el punto de vista de una mujer refugiada, yo he vivido en los campamentos refugiados hasta los 8 años.
tuve el placer y el gusto y la suerte, la gran suerte de ser una niña acogida por una familia aquí en Barcelona. Agradezco todo lo que han hecho por mí, la educación que me han dado, ¿no? Cosa que otros no han tenido. Y salir de un territorio tan pobre te permite ver más cosas, te permite concienciarte, pero también no quedarte tú, ser una persona egoísta, quedarte con estos conocimientos, sino se me ocurrió la idea de compartir con mujeres, ¿no? Esas necesidades, hasta dónde llegamos. Y bueno, ir a los campamentos cada día y pasar 2 meses con mi mamá, que la cuido mucho. Aparte me reúno cada noche con mujeres, cada noche. Y eso me hace ver y saber qué es lo que tienen ellos como necesidad y qué es lo que no tienen y en qué podemos llegar a ayudarlas, ¿no? Entonces, ellos no tienen recursos como tenemos aquí. Aquí la evolucionamos mucho. Incluso tenemos bragas para menstruar, tenemos compresas continuamente, tenemos la lucha de la mujer en un territorio español o europeo. Y incluso creo que ha entrado una ley, ¿no? En 2024 que puedes acceder a algunos productos, ¿no? Accesibles, incluso gratuitos, pues esos son años, 50 años, 1000 al pueblo saharaui. Esto no sé cuándo lo van a ver ellas, pobrecita. Entonces, son necesidades que yo tuve el privilegio de tenerlas, ellas no. Entonces, ellos viven en unas situaciones muy precarias. Sufren el tener una toalla, pues no tienen unas compresas. Las ayudas humanitarias son básicas y ya te digo que cada vez llega menos. De hecho, hablando con ellas, conversando con ellas, llevan 2 años que no les llegan el kit de higiene. Perdona, o sea, es refugiadas, olvidadas, no les llega un kit que lleva, no los perdéis, que lleva una caja de compresas, que yo misma lo abrí, que llevan 20 compresas esta caja y una pastilla de jabón y una toalla. Bueno, agradecidos estamos. Pueden menstruar bien, ¿no? 20 días. Exacto. Eso es lo que llega. Pero es que resulta que hace 2 años que no llega ese paquete. Porque es como siempre decíamos, el pueblo saharaui no tiene como, no es que esté criticando mi país, siga apoyándolo, pero es que no tienen como la mujer un punto fuerte que necesitamos que tengan esta menstruación con tranquilidad, con una salud sana, con una educación sanitaria buena. No basta que siempre hay una educación sanitaria continuamente gracias a las organizaciones, pero sí que es verdad que a la parte de higiene es muy básica. Evolucionamos, por supuesto, hemos evolucionado en el concepto de tabú de no hablar de la menstruación. Se habla de la menstruación, se habla que duele. Incluso algunos hombres me han dicho, oye, que mi hermana se ha quedado embarazada, tuvo un aborto, está sufriendo mucho, ¿qué se puede hacer? ¡Wow! Un hombre que acude a mí y dice esto, y yo que puede que desde ahí, desde España, ¿qué se puede hacer? Porque aquí las condiciones son muy malas, no hay nada, ¿dónde la puede llevar? Pues eso es bueno, que el hermano o marido se interesa por las condiciones que está viviendo su hermana y que entienda que la tiene que acompañar en ese proceso de aborto. No solamente veo sangre y la voy a recuperar, sino también hay un proceso de duelo detrás de todo eso, ¿no? Entonces, concienciarlos, ayudarlos, que ellos se abran a ti. Ha habido una gran mejora en este concepto de salud, menstruación y salud, y que se abre bastante el tema, por ejemplo, el hablar de placer, en las condiciones, dónde puedo conseguir esto, cómo lo consigo, pero sí que hay una minoría de necesidades básicas que se llegan ahí, ¿no? Queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, por eso digo que estamos años luz comparado con Europa. Cuando yo intento actualizarme o intento orientar a algunas mujeres en las consultas o tal, me siento muy cercana a ellas, pienso también en mi gente, y gracias a esta idea que he tenido yo y que también siempre a la gente sanitaria les pido ayuda en cuanto puedan, que colaboran, por ejemplo, con el gobierno de Navarra, mujeres, que estamos hablando de mujeres, no vamos a discriminar a hombres, pero es verdad que el movimiento saharaui siempre a través de mujeres. Todo lo que consigue el pueblo saharaui es a través de mujeres. Pero para eso, que yo también entro en Lima y casi me cortan el cuello a algunos políticos, es en plan, es que todo lo que tenéis es gracias a la mujer, pero tenéis que también aportar a la mujer.
Tenemos una necesidad, queremos que nos ayudáis. No solamente vamos a estar en el campo político, sino en social, educativo, sanitario. Somos mujeres que nuestro avance necesitamos esto. Es una necesidad básica que se tiene que llegar a este equipo, como ha llegado muchísimos años atrás. ¿Por qué estos 2 años no está llegando? ¿Por qué nos estáis dejando al margen de todo cuando nosotras somos pilar de esto? Pues se trabaja, se tiene que trabajar. Si se trabaja, la salud, menstruación, si se trabaja, mínimo, cada vez hay mujeres más interesadas y nos vamos por campamentos, que son como unas pequeñas provincias. Incluso en los campamentos, si hay una reunión provincial y hay una reunión que es a nivel ayuntamiento, son dairas. Entonces, la daira, hay un interés, ahora yo lo veo en los últimos años, que hay un interés grande en la mujer de entender qué es una menstruación, entender qué es el dolor, entender cómo puede tener placer. Entonces, queda mucho por trabajar, pero sé que ya es más visible, ya no es un tema tabú. Dale. A ver, el cuerpo territorio es un planteamiento que hacemos en el feminismo. Pero los que hay es un planteamiento para reconocer la relación, como decía Cota, de las mujeres con toda la naturaleza, de las personas con toda la naturaleza, ¿no? Entonces, la menstruación ha sido un problema. La polinización, la menstruación, la parte está en relación con la naturaleza. Entonces, hasta hace un poco nosotros la relación cuerpo-territorio tiene que ver con que menstruar nos permitía conocer el tiempo. Entonces, este es el tiempo en que es bueno recoger las semillas. Este es el otro tiempo en el que hay que hablar con las semillas para pedirles que después podamos sembrarlas y den frutos. Este es el tiempo de sembrar. Este es el tiempo de... Entonces, todo el proceso de la siembra tiene que ver con la menstruación, ¿no? Los ciclos menstruales. Pero no solamente con la menstruación, sino con la relación y que nos ha permitido a las mujeres decir se relaciona eso con la posibilidad de trabajar la tierra, ¿no? Entonces, llega el patriarcado y dice, y comprando el tiempo, las mujeres se suman y se recuperar esa relación con la tierra, porque se mantiene esa relación con la tierra. Las aguas hablan de sangre de la tierra, porque es esta relación con la tierra, ¿no? Y eso no solo para mí, sino para tener esta relación con la vida, con cómo se mueven las aguas, con el tiempo en el que hay mucha luz. Todo ese poder se nos quita con el patriarcado dentro de la propia cosmovisión. Hay relatos de personajes dentro de la cosmovisión, las abuelas, espíritus que menstruaban y que no se sabía si eran hombres o mujeres. Y con el tiempo comienzan a convertirse esos espíritus y la menstruan. La menstruación comienza a ser un problema. Entonces, eso es como se ha el patriarcado, como se ha, a pesar de hablar de cuerpo técnico, sigue la visión individualista, es la persona que menstrua. ¿No está con eso? ¿Qué sentido tiene la menstruación con la naturaleza? Porque las otras especies también menstruan. Y también se ve con de su propia especie, de la reproducción de su especie, de su propio sistema. Todos nosotros lo hemos perdido por este sistema capitalista, una concepción capitalista de la menstruación. ¿No? El problema es menstruar en empresas. Es que hayan ocupado nuestro cuerpo para controlarlo y para someterlo al sistema a partir de esta discusión menstrual. Me encanta escucharte. Pues es que el concepto de cuerpo-territorio, y aquí resalta un poco mi labor de investigador, que viene mencionado por un montón de teóricas, súper interesante. Sería interesante echar un vistazo en estos libros, que sea Françoise Vergès, o sea, toda esta ola de mujeres, como Chicuriel, también su libro de Definición de la Mujer, para poder ubicar también el discurso del cuerpo como territorio desde
el hecho de haber sido colonizado, conquistado, pero también atravesado por todos los diferentes movimientos de descolonización. Pero de descolonización, ¿desde dónde? O sea, si nos ubicamos sin querer generalizar, hablando desde África, sería ubicar este territorio desde el hecho de que una mujer está viviendo, por ejemplo, en un espacio más o menos rural, un espacio rural. O sea, la mayor usar su mezclación en dos espacios donde podemos tener el poder adquisitivo para poder comprar las compresas. Un espacio donde la mujer tiene que caminar 10 kilómetros para poder comprar un poquito de agua. O sea, en este momento las dinámicas son totalmente distintas y hay que entender el territorio también desde estos dos espacios, porque es súper importante, ¿vale? Entonces, el cuerpo conquistado, el cuerpo colonizado, el cuerpo, desde dónde se ubica, desde dónde se envuelve la propia mujer, desde todo lo que la cabeza, desde la historia, desde la civilización y también desde los silencios impuestos. Es que, por ejemplo, estoy segura, totalmente segura que aquí, de las que seguimos con el siglo, escribimos de la misma manera. ¿Sabéis? No tenemos los mismos dolores, porque a veces la gente tiende a pensar que todas las mujeres son de la misma forma, pero no es verdad. La vida tiene su dolor, se le baja siempre ese es uno durante días y días. Entonces, el cuerpo territorio entonces se piensa desde esta colonialidad, ¿sabéis? Desde esta conquista. Y esta reconquista que las mujeres están emprendiendo a través de sus lecturas para informar a los hombres, ya que estamos compartiendo el espacio, ya que tenemos que compartir también una cosmovisión totalmente femenina, pero también desde una lectura que es propia a las mujeres negras, porque hay otra cosa cuando se ve el territorio desde una lectura afrocentrada. Eso es súper importante, desde que he mencionado como no sé si conocéis la historia de Sarah Batman, por ejemplo, de esta construcción de la monstruosidad, de que no, nosotras las mujeres negras aguantamos más el dolor, que exageramos cuando estamos hablando de nuestro dolor. Pero eso forma parte de lo que es este concepto de cuerpo-territorio desde la colonialidad, ¿vale? Então, corpo-território, né? Para mim. Bien, el cuerpo-territorio para mí, o para nuestra tradición o nuestra comunidad, el cuerpo-territorio finalmente es un cuerpo colectivo. Finalmente no expresa su ser del mismo modo que estoy aquí hablando en nombre de muchas otras mujeres de mi comunidad. Nuestro cuerpo es un cuerpo territorio y este cuerpo territorio también entra en esa transición, entra en ese movimiento, entra en una rotación. Del mismo modo que la Tierra rota, tiene rotación, nosotros como cuerpos que menstruamos también manifestamos ese mismo movimiento, con lo cual nos convierte en un cuerpo territorio. Precisamente lo que estamos entendiendo respecto a lo que es colonizado, de la cultura, con el cuerpo femenino, con el cuerpo que menstrua, es la falta de comprensión. Que cuando ese cuerpo está en ese movimiento, en ese instante, el cuerpo, nosotros como comunidad, volvemos para cuidar dicho cuerpo, ¿cierto? Porque ese es el cuerpo que representa nuestra colectividad. Y realmente ese es un tema, ¿no? Que en la comunidad no hay tabú para precisamente identificar un cuerpo que menstrua desde el momento que nace. Ese cuerpo se tiene que cuidar y lo cuida el territorio, porque forma parte de nuestro territorio. Es el que finalmente nos brinda continuidad. Y dentro del territorio no se define mucho la cuestión de género, pero se define muy bien aquel cuerpo que menstrua.
Vemos que en el mundo occidental es un cuerpo desechable, es un cuerpo excluido. Sin embargo, para nosotros, nuestro cuerpo lleva ese movimiento circular en sí y es el cuerpo que garantiza nuestra continuidad. Por consiguiente, ese es un cuerpo respetado, es un cuerpo cuidado, es un cuerpo protegido, no solo por todas nosotras mujeres, sino también por los hombres que tienen la función de proteger el territorio, que es el abrigo de ese cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo territorio para nosotros se tiene que cuidar muy bien para que esté en el mundo exterior, porque dentro está muy bien representado y muy bien protegido. Y por lo tanto, lo que necesitamos es abrir las puertas a la cosmovisión para que el mundo occidental pueda aprender con la cultura tradicional. Ese cuerpo requiere de cuidado y sobre todo en el periodo en el que nos brinda su savia, tiene que ser respetado. Ese cuerpo necesita descansar, necesita reposarse y nosotros como mujeres cuidamos y abrazamos a ese cuerpo. Y ahí los hombres tienen que ocupar el lugar de proteger el territorio, especialmente en el periodo en el que las mujeres se pasan por dicho proceso, ¿verdad? De esa manera de producir savia. Nos está llevando a algunos puntos de encuentro, algunos puntos comunes. Entonces yo aquí he tomado algunas notas y les voy a comenzar a hacer unas preguntas. Estas tienen titular, pero obviamente, queridas, las queremos escuchar, porque aquí que no tenemos una visión universal, porque hemos estado casi que de acuerdo en todo, pero tenemos muchos matices, así que las invito también a ser parte de esto, pero quiero comentar con la Makota Casia, porque lo último que nos estuvo explicando sobre toda esta relación también con esta visión de cuerpo-territorio, me anticipó una de las preguntas que tenía yo para ella, y es, claro, ¿cómo han logrado construir estas estrategias para sostener esta cosmovisión? Porque cuando Occidente llega como una planadora, llega derrumbando saberes tradicionales y ancestrales, llega trayendo una visión cultural diferente que en algunos lugares fue muy sincrética, que se pudo unir y permitió algunas resistencias, en otros lugares no tanto. Entonces, Makota, ¿cómo se logró o cómo se logra esta visión, pero también cómo se logra compartir el espacio con Occidente en Belo Horizonte? ¿Cómo logran sobrevivir en el contexto y fortalecerse como comunidad? Então, a gente tem... Bien. Hasta la fecha, evidentemente, tenemos esa confrontación. Se da aún esa confrontación, ese enfrentamiento, porque sabemos muy bien que la colonización entiende que nuestra fuerza y nuestro mantenimiento proviene de la naturaleza. Así que hoy por hoy hemos luchado muchísimo para que el sistema único de salud que tenemos en Brasil reconozca las prácticas de los cuidados, incluso también protegiendo contra la violencia doméstica y de género, porque cuando la comunidad y la sociedad respeta el cuerpo y también nos respeta a nosotras como territorio, como también nosotros respetamos nuestro territorio, pensamos que la violencia se puede reducir mucho, la violencia de género y contra las mujeres. Además de todo ello, también tenemos formaciones políticas. Hoy por hoy, pues incluso tenemos una hija, de hecho mi hija es una mujer trans, tiene un papel de representante política en Belo Horizonte, es la primera mujer trans que se ha elegido como regidora del ayuntamiento y representa muy bien a nuestra comunidad, pero además de todo ello, nos dirigimos también a los niños y niñas para que trabajen la autoestima, sobre todo de las niñas, para que las niñas también puedan confrontarse y que comprendan su cuerpo como un cuerpo territorio y no solo como un cuerpo femenino, ¿cierto? Y esa es la cosmovisión que nosotros estamos defendiendo para nuestra comunidad.
Nosotros, cuerpos que menstruamos, somos cuerpos territorio y necesitamos protegernos. Del mismo modo que protegemos la selva, el bosque y la naturaleza, necesitamos proteger el cuerpo de las mujeres y de las niñas. Porque además de ser un cuerpo que devuelve la savia para nutrir las raíces de nuestras comunidades, también es la primera fuente de alimentación. Cuando damos a luz, cuando nos convertimos en madres y matriarcas. Así que ese cuerpo tiene que tener esa mirada, esa perspectiva, y necesita contar con la comprensión de la comunidad, porque no es un cuerpo desechable de usar y tirar, y tampoco la savia que producimos se tiene que malbaratar, no, se tiene que devolver a la tierra porque es nuestra agua, el agua de la madre, para que ese cuerpo también pueda ser capaz de brindar más vida y al mismo tiempo también nutrir, alimentar esa vida. Justo en el primer día en el que se da ese suspiro, cuando emanamos la savia. Nuestro cuerpo es un cuerpo sagrado, no es un cuerpo cualquiera, no. Y desde que nace, el cuerpo se convierte en el símbolo del matriarcado. El cuerpo que tiene precisamente esa fase de cuerpo abierto, de cuerpo cerrado. Es un cuerpo que no para de moverse, que se mueve con las comunidades y que finalmente representa la tierra. Y es de ahí como nos nutrimos, a partir de la tierra. Se nutre el cuidado, las curas y también la fertilidad. Esto me conecta mucho contigo, Adriana. Todo lo que venimos hablando con la Makota Acacia también me lleva a vincularlo con la visión que estamos también hablando de cuerpo-territorio, pero un punto específico es el tema de las violencias que transversalizan los cuerpos de las mujeres, y es un tema que tú hablas de una forma muy certera y muy clara, sobre todo en los contextos donde está el colonialismo y sobre todo el extractivismo, que es uno de los grandes males que sufre no solamente África como continente, sino que también América Latina, que básicamente es una mina y una despensa. Entonces, ¿qué formas de violencia han identificado que están transversalizando los cuerpos de las mujeres y cómo esas formas de violencia también están afectando la salud menstrual de las mujeres en el territorio? Porque a veces no se nombra tampoco, solamente se habla de la violencia de género, la violencia machista, que, a ver, absolutamente válido, pero a veces dejamos estos cabos sueltos, y en este caso ese gran cabo suelto de la salud menstrual. Uh-huh. A ver, una violencia profundamente colonial y patriarcal es haber impuesto estos tabús, porque menstruar no era un tabú, estaba bien menstruar y lo celebraba toda la comunidad y se agradecía con esa sangre hacia la tierra, ¿no? Pero imponer una violencia colonial y patriarcal es que tengamos vergüenza de menstruar. O que para estar en una ceremonia digamos que estamos menstruando, porque si estamos menstruando, y mucho más en Colombia, en Bolivia también, pero en Colombia está con su luna afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos han ido deslegitimando en el espacio, en la dimensión, en el territorio de la espiritualidad? Es una violencia colonial, es una violencia patriarcal. Otra cosa que para nosotros ha sido una gran discusión es ¿por qué las otras especies, por qué hembras, digamos, de otras especies menstruan cada 3 meses y nosotras cada mes? Cuando tenemos tías que menstruaban cada 2 meses, pero ya ha venido la medicina y ha dicho hay que regularlas, tienen un problema, tienen quistes, todas tienen que menstruar todos los meses, ¿no? Entonces, y dentro de las comunidades se ha empezado a discutir que todos debían menstruar cada mes. Entonces nosotros decimos, ¿cómo como comunidades enfrentamos la mirada humanocéntrica o antropocéntrica, como dicen, dentro de nuestra cosmovisión? O sea, si las otras hembras menstruan cada 3 meses, ¿por qué nosotros vamos a tener que hacerlo cada mes? Entonces, una violencia de intervenir en nuestros cuerpos y medicalizarlos, ¿no? Porque tenemos quistes, porque entonces hay que hacer todo este tratamiento, esas ecografías, todo eso invasivo, ¿no? Y eso está vinculado a la alimentación también. Evidentemente la alimentación llena de hormonas y todo ha cambiado los ciclos menstruales, ¿no? Y finalmente la violencia colonial, patriarcal y extractivista es entender, llevar todos estos saberes, toda la espiritualidad, toda la concepción de los cuerpos menstruantes, de la fuerza de la menstruación como parte de la vida, porque no miramos la menstruación
solo los 3 o 5 días que menstruamos, sino todo el ciclo, desde la ovulación, todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, llevar todo esto a la mirada extractivista y es cuál es el cuerpo que podríamos, esto es terrible, ¿no? La minería, por ejemplo, para que tengan mayor explotación, utiliza los cuerpos de las mujeres para hacer ceremonias, o sea, matar a las mujeres para que tengan más mineral o para que encuentren más petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, han usado la cosmovisión, han usado el patriarcado y han usado esta idea del poder que tiene de generar vida a partir de la menstruación para que ahí encuentren más oro o más plata, ¿no? Entonces, hay redes de trata y tráfico de mujeres, principalmente indígenas, en los sectores extractivistas, que son asesinadas para poder profundizar el extractivismo. ¿Y la posición del Estado? Primero, que esa violencia no se ve, ¿no? Porque nadie la cree. ¿Quién financia, quién orquesta el asesinato de una mujer en una mina? Una empresa que está en Londres. Y que nadie la va a poder procesar, porque además ni siquiera es su cosmovisión. ¿Quiénes son sancionados? ¿Quiénes entendemos otras cosmovisiones, etcétera? Entonces, primero, que es un crimen difícil de comprender en la lógica colonial de la justicia, ¿no? Y segundo, como nuestra vida no vale, entonces, bueno, primero hay otras problemáticas más importantes que los feminicidios, que la trata, el tráfico, ¿no? Aquí esto voy a ir conectando. Ustedes se dan cuenta que hago mi mejor esfuerzo para irlas conectando. Y voy a dar un salto, pero con esta última parte que tú hablas, que la vida no vale. Y entonces voy a dar un salto oceánico y me voy a los campamentos en Tinduf. Y acá, y se lo comenté en su momento a Weiga, fui a los campamentos, conozco el contexto, no me siento autoridad ni mucho menos, pero creo que tengo un poquito de espacio de haber estado allí, y que además los campamentos saharauis y los saharauis me trajeron a España, básicamente, porque mi tesis va de ello. Así que ese fue el punto con el que empecé la conversación antes de entrar. Y quería hablar de cosas difíciles, porque hablar de la política saharaui es compleja. Pero le dije que no quería que nos centráramos en eso, porque justo eso es lo más visible. Y le dije que quería hablar del diario vivir, de las experiencias y de lo que sucede allí. Y le tenía una pregunta que puede que parezca algo simple, pero es muy importante. ¿Qué tan difícil es menstruar en los campamentos? Yo estuve pocos días y no estaba menstruando, pero lo primero que pensé y dije, uy, menos mal que ya pasé ese periodo del mes, porque yo no sabría qué hacer aquí. Porque, a ver, en mi vida había visto una letrina partiendo de ahí, así que de ahí en adelante era difícil de comprender. Entonces, cuéntanos cómo es menstruar y qué tan difícil, ya nos diste un adelanto, yo aquí dije, lo voy a conectar, qué tan difícil es para una joven, a una mujer saharaui, su día a día. Pues bastante complicado. ¿Hace cuánto que has estado en los campamentos? Ya rato, 2019 la última vez. Este año no pude ya por otros temas. 19. Bueno, reciente. Vale. Antecitos de ha habido grandes mejoras, vale. Vale. Bueno, es muy difícil y es un sufrimiento. Yo cuando tuve la locura o no, yo qué sé, hormonal, yo qué sé, la mujer se está cambiando, acabo de tener regla con los 14 años y ya no sabía qué hacer y me fui a los campamentos y dije a mi familia que yo, ¿sabes qué? Me voy, que yo no conozco a mí misma, estoy totalmente perdida, me voy a los campamentos y voy a estar ahí. Pues mal, lo pasé fatal porque además tenía la regla, el primer año con regla, y no te acaba de regular, te viene y se va, y un caos. Y ahí lo pasé fatal, es que es verdad que a partir de mi experiencia ha habido muchísimo mejora. El verte con dolor, el verte que tú no puedes decirles que no puedo rezar, el decir, es que no puedo hacer esto porque estoy cansada, estoy con mucho dolor, se ríen de ti, tus primos se ríen de ti perfectamente. Que porque una mujer o una niña tiene la regla, porque tiene que ponerse 20.000 excusas y tú con todo el dolor del mundo no puedes ayudarles nada, ni siquiera a tu mamá, ni tu tía, ni nadie, ¿no? Cercano, que no puedes ayudar y que no quieres que entiendan por qué estás así. Y es como en esa época era un tema tabú, que no se podía hablar. Entonces yo ya me enfadaba y digo, bueno, que tengo la regla, hala, pues ya está. Y en esa época era muy duro decir tener la regla. Sí que ha evolucionado mucho. Bueno, en los territorios saharauis, enfocando bien en ese campo,
Es duro porque, como dijimos, es que es una necesidad básica, como higiene, como formación, como educación, como evolución de la mujer. Es que no solamente es menstrual, es dolor de pecho, es el carácter, es las 20.000 hormonas que están por ahí. Entonces, ellos no entendían nada, pero gracias a la formación, la educación y que el interés cada vez es más en jóvenes y que también los campamentos saharauis, los niños cada año salen, cada vez salimos más afuera y entendemos y vemos. Y también los chicos se relacionan con más mujeres occidentalizadas, les explican, ¿no? Que yo, oye, aquí tengo la regla y yo aquí tengo el derecho de vivir como me da la gana. ¡Wow! Es como han ido aceptando, ¿no? Y entonces ahora en los campamentos, pues hay un cambio tremendo. Volvemos a la pregunta, necesidades básicas, es que no había agua. Es un sufrimiento que tienes que estar escondiéndote, limpiándote con un trapo, que le explicaba a ella el tema de la melfa. El melfa nos ha salvado de muchas cosas a las mujeres saharauis. Nos ha dado refugio, nos ha dado protección y sobre todo nos ha ayudado al momento que nos probamos o incluso en partos se utiliza. Entonces hay un tipo de melfa, esta no, ella tiene también dos y ya sabe de qué va el tema. Esta ya no es de algodón, esta es más de lucir, ir a congresos, bodas y tal. Está la otra de algodón que se utiliza el día a día como si fuera un pijama. Pues esta melfa se corta en 20.000 trozos. Primero se esteriliza, esto me lo explicaba mi tía que es matrona, se esteriliza la melfa con agua caliente porque jabón no hay. Y claro, lo poco agua que hay, cuidado. Entonces, como si fuera un tesoro esa melfa, así, trozos, ¿no? Para, pues yo qué sé, mi prima que va a parir tiene trozos grandes, yo que tengo la regla, pues trozos pequeños, y entonces lo hacían de una manera tan bonito y tan protegido, tan esterilizado, que las mujeres, lo que decimos, ellas las que te ayudan a entender lo que en ese momento que estás pasando muy duro y que no tienes las condiciones como deberías tener, ¿no? Entonces se utilizaba la melfa como necesidad básica, como una toalla, como una compresa. Y luego el agua era, no hay agua. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues como no hay agua, no hay jabón, pues se utiliza la melfa. Una parte cuando se ensucia se tira y otra parte hay otros trapos que limpias y estás todo el rato limpiando, cambiando, limpiando, cambiando. Muy duro, muy duro. Por los últimos años hemos avanzado mucho gracias a las organizaciones del agua que han instalado como UNICEF, Junta de Andalucía, que gracias a ellos, y está detrás de Junta de Andalucía mujeres, por supuesto, porque son las que siempre visitan los campamentos de refugiados y son las que decimos, hablan con mujeres. Tú hablas con mujeres, te enteras de lo que hay y lo que necesitan, ¿no? Porque ellas a veces te dicen, mira, agua ya hay un proyecto de agua, necesitamos compresas. Entonces, lo importante es saber qué tenéis y qué podemos aportar, ¿no? En este momento va agua, pues agua, se sigue el proyecto de agua, que en 2019 era casi escaso, que lo has visto seguramente en algunas wilayas que el agua llegaba, pero también se exportaba litros y litros de agua a la casa. Pues ahora, por suerte, hay un avance muy grande con el tema del agua y eso da más confianza a la que la mujer puede tener unas condiciones sanas para menstruar tranquila y en unas condiciones dentro de lo que cabe buena, pero la evolución es muy lenta en todo el campo. En el tema del dolor, pues lo que decimos siempre, pues que porque te pasas dolor, que esto lo puede hacer cualquiera. No, señores, no, esto no es el tema. Yo puedo hacer, que yo lo digo a mis hermanos, yo puedo hacer 20.000 cosas, mejor que tú, ¿y qué? Pero ahora sufro dolor y no puedo. Entonces, entender y que te sientas con tus hermanos o con tus primos y decirle, mira, oye, es como amigos, ¿no? Tienes que entenderme, pero gracias a nosotras que hemos ido diciendo a nuestros hermanos que es un tema tabú, oye, no me hables ni me pides nada cuando tengo la regla, porque tengo mal genio. Entonces, para que lo entienda, a lo mejor pasan años, pero ya lo acepta, y ya lo hace con su mujer, ya lo hace con sus niños. Y mis hermanos tienen niñas. Cuando estaban con nosotros no entendía lo que es la regla. Ahora, claro, mi niña, ay, sí, la cuido, no sé qué, no sé cuánto. Pero gracias a mí que yo te he transmitido lo que es tener dolor, lo que es tener mal carácter y las hormonas por las nubes. Entonces, campamentos refugiados es un tema bastante aislado, bastante precario
y hay mucha pobreza en el sentido de que hay gente que tiene el privilegio de poder comprar una compresa o el acceso al agua inmediato, y hay familias que no tienen, y ese es un dilema fuerte, sigue siendo fuerte. Quiero conectar este tema con el tema de las mujeres migrantes y miro a Cecil. Hemos escuchado desde las conexiones con cosmovisiones, desde las luchas por los territorios, de cómo se puede vivir incluso en condiciones casi que extremas en parte, porque bueno, no me imagino cómo será en verano encima si le ponemos un nivel de dificultad. Pero también tenemos que pensar en aquellas mujeres, en aquellos cuerpos menstruantes que migran. Aquí que está un momento interesante hablándose de la migración. La migración es una decisión de vida compleja que se aborda desde diferentes vías. La migración para muchas es muy dolorosa, sobre todo para las mujeres, que en muchos casos deja a sus hijos, deja a sus padres, tratando de entregarle una mejor vida a esas personas que deja atrás, porque las deja físicamente, pero no las deja de su corazón. De lo que has trabajado con las mujeres migrantes que has acompañado, porque tú has acompañado diferentes tipos de procesos, desde los temas que en algún momento trabajé con Cecil de mutilación genital femenina hasta cosas mucho más básicas. ¿Cómo han sido esos procesos que has trabajado con ellas en cuanto a las barreras que se han encontrado y que han dificultado su acceso al sistema sanitario, evidentemente, pero a sus formas, llamémoslo tradicionales o de origen para menstruar, y cómo se han adaptado a este contexto diferente? Pues creo que acompañar a las mujeres migrantes fue un aprendizaje y también una especie de deconstrucción ¿no? De poder leer también la migración desde varias miradas, porque una persona que viene en avión es otra migración, pero una mujer que emprende este camino donde verdaderamente no hay protección y herramientas para cierta privacidad para las mujeres, es súper difícil y súper fuerte, ¿no? Pero también de una preparación desde el punto de partida por parte de estas mujeres que saben que de cierta manera tienen que prepararse a convertir su cuerpo en un momento en esta trayectoria. Y yo quiero precisar algo, no estamos hablando desde la victimización o desde la exageración, estamos hablando de hechos, de experiencias reales. Entonces, es que esas mujeres ya se preparan desde el punto de partida a convertir su cuerpo también. Estábamos hablando del cuerpo territorio, pero también del cuerpo como conquista, como colonialidad, ¿no? De ofrecer o de sufrir violaciones, de cambiar también, de que este cuerpo se convierte en moneda de cambio para poder avanzar en esta trayectoria, ¿sabéis? Entonces, de todo lo que podéis imaginar como falta de privacidad, como también hay otra preparación. Aparte de esta preparación a las violaciones y violencias que se preparan a sufrir, pero también saben que la menstruación en esta trayectoria es un problema. Y desde el punto de partida buscan todas las formas para poder inyectarse, para tomar pastillas y todo eso para cortar la regla. Porque la regla en este momento es un problema. ¿Dónde van a encontrar agua? También si es una mujer que sufre durante todos los días cuando le bajé la regla, pero es también un problema porque va a frenar el movimiento de todo el grupo debido a que está con la regla. Entonces estas mujeres desde el punto de partida ya se preparan psicológicamente para no dificultar efectivamente los avances en esta trayectoria. Esta trayectoria es súper difícil, súper difícil para las mujeres y a veces pasa totalmente desapercibidos porque no hay un espacio para poder, no hay un espacio de diálogo para poder entender a estas mujeres totalmente visibilizadas, un sufrimiento y una interiorización y una normalización de violencias que sufren en esta trayectoria para llegar hasta aquí.
Ahora, cuando ya están en España, también hay una barrera lingüística para poder explicar a nivel del hospital, pero también hay como un desdén. No sé si hay un médico, una médica en el público, pero es que también es necesario que haya una deconstrucción y una deconstrucción por parte de las personas que trabajan en hospitales, ¿no? Desde una deconstrucción en el hecho de que no son animales, son personas, y son personas con sentimientos, son personas que sufren, son personas verdaderamente que necesitan ayudas, y que el servicio de traducción o no sé qué también es posible a través de un teléfono. Así que yo creo que de cierta manera siempre es posible encontrar una forma para poder ayudar a una mujer que verdaderamente está sufriendo y quiere explicar. Pero hay también otro aspecto que es súper importante, es que hay ciertas enfermedades, todas las mujeres que tienen la regla, tenemos también un porcentaje de sufrir de miomas, fibromas, quistes y todo eso, todas las mujeres, pero en lo que se refiere a las mujeres africanas y afrodescendientes, tenemos así como, o racializadas, tenemos como un porcentaje más elevado de tener quistes y de cierto tamaño un poco más grande y todo eso. Así que yo creo que también el discurso debería ser distinto. Y ahora estoy hablando desde el yo. O sea, el hospital, la solución no es proponer a una mujer que tiene miomas de quitar el útero, porque tenemos otra relación, nosotras las mujeres negras africanas, con el útero. Con el útero yo hablo con mi útero. ¿Sabéis lo que quiero decir? Tengo conversaciones con mi útero. Cuando me duele la regla, le digo, por favor, hoy necesito ir a trabajar porque no tengo vacaciones y sabes que necesito el dinero. Estoy hablando con este cuerpo porque este cuerpo también entiende. ¿Sabes? Tenemos una palabra en francés, de que aclimatización. No sé si existe en español, es que también porque vivimos la regla de manera distinta según el paso de un espacio a otro. ¿Sabéis? Un cambio totalmente distinto de una mujer que ha crecido en África y llega en Europa, pero es que los primeros meses es que tiene una baja de regla totalmente distinta de lo que ha conocido durante toda su vida, totalmente distinto. Así que yo creo que el cuerpo médico debería también intentar de quitar todos estos clichés, de quitar toda esta mirada totalmente estereotipada y de salvajismo, porque hay estos discursos, pero estamos en un siglo de modernidad. A pesar de que sea una mujer negra, merece también cierto tratamiento, merece también cierto entendimiento desde su cosmovisión. No hay que proponer siempre, o también este miedo de que yo no atiendo a mujeres, mujeres que pueden ser embarazadas. Usted está embarazada, pero todas las mujeres, ¿por qué la gente tiene así como este cliché de que cuando nos presentamos es que ya tenemos un embarazo? Venimos también porque tenemos problemas normales, como todas las mujeres. O sea, una construcción del discurso desde, no sé desde dónde viene, pero hay que deconstruirse. Es súper importante. El caso de las mujeres, por ejemplo, porque hay mujeres y mujeres. El caso de la menstruación o del atendimiento, de la exploración de mujeres mutiladas es totalmente distinto. Es totalmente distinto. No podéis imaginar las barbaridades que a veces salen de la boca de profesionales. Una mujer mutilada lleva algo que no se puede explicar. Yo no lo puedo explicar con mis palabras porque no he sido, en mi etnia no hay esto. Pero el sufrimiento, a veces hay mujeres mutiladas que ni siquiera sabes que son mutiladas. Y es que cuando llegan aquí y van a una exploración y una persona le sale, pero qué barbaridad. Sí es una barbaridad, sí es una violación, sí. Pero es que aquí hay una deconstrucción que tiene que hacerse. No tenéis que usar ciertas palabras para que esta mujer se sienta así como si fuera un no ser. ¿Sabéis? Es súper importante porque menstruar desde
que hay varios tipos de mutilación. Entonces, si es una mutilación de primer tipo, un poco distinto, de segundo tipo, pero el tercer tipo vais a mirar y vais a ver lo horror que es, ¿sabéis? Y estas mujeres también sangran de manera distinta. Y no podéis imaginar, ya que la sangre todo lo baja, pues es que también hay un montón de enfermedades desde este proceso que sufren estas mujeres. Entonces, así que yo creo que es necesario atender a las mujeres según sus problemas, según también el porcentaje de que tenga ciertas enfermedades, un conocimiento también de que este cuerpo es distinto. A mí me gusta mucho a estos médicos que por lo menos han hecho voluntariado o que han trabajado en espacios del sur, porque tienen una mirada totalmente desconstruida. Y me encanta cuando encuentro a un médico que me dice que he estado en Bolivia, en Colombia. De repente me siento, yo digo, él me va a entender desde mis curvas, desde mi cuerpo, desde mi negritud, ¿sabéis? Y eso es súper importante. Así que yo creo que en este camino, desde todo lo que acabo de plantear aquí, tenéis que entender también que la manera de sangrar, la manera de representar su menstruación es distinta. Y el caso de las mujeres mutiladas, os juro que es totalmente distinto. Hemos estado escuchando desde diferentes espacios realidades comunes. Hemos encontrado cómo todo se va, digamos que uniendo en un hilo rojo, si queremos, y cómo todo comienza a tener mucho sentido. Fíjense que venimos de espacios diferentes, con visiones del mundo diferentes, pero estamos llegando a puntos de dinámicas muy parecidas que pasan en los lugares, que pasan en los territorios, y esto está por encima de la política pública, porque estamos hablando de la vivencia de las personas. Pero tengo que entrar en lo aburrido, que es la política pública. Y digo que es aburrido, sí, porque la política pública tiene una característica especial. Creamos las normas, las dejamos escritas, están allí. El tema es que no siempre se ponen en práctica, o se ponen en práctica parcialmente, o simplemente se esconden debajo de una carpeta. Porque eso pasa aquí, y yo creo que en todos nuestros territorios de una forma u otra, que se crean normas muy buenas en papel, pero que la llevada a la práctica es casi que imposible en muchos casos. Y me voy a ir a este camino porque creo que es importante. Nosotros vemos políticas públicas que pretenden abrir paso y promover soluciones que son universales para la salud menstrual, y justamente que no son universales, porque los territorios tienen vida propia y las comunidades de los territorios también. Entonces, ante esta universalidad de las soluciones, porque a ver, acá con esto no quiero decir que todo lo que se hace así sea malo, no, simplemente que hay cosas que son demasiado generales y que no siempre apuntan a lo que un colectivo necesita. ¿Qué piensan ustedes de cuáles son los posibles riesgos, pero también puntos de éxito que pueden haber en este tipo de políticas que buscan de alguna manera que la salud menstrual sea una realidad en los territorios, y cómo esto afecta a las comunidades, ya sea desde el riesgo o los posibles puntos positivos que podemos encontrar, porque estoy tratando de pensar no en blanco y negro, sino en una escala de grises un poco grande. Entonces, señoras mías, la que quiera. Eu acredito assim, menstruar não é uma coisa prazerosa, não é? Para nós mulheres, nós sabemos quais são os desafios. Eu acho, para mim, na verdade, eu devo dizer que menstruar não é algo prazenteiro. E que isso não é... Nosotras queremos, digamos, dignificar nuestras demandas. Durante el periodo escolar, para las adolescentes que están viviendo el proceso de pubertad, que deben iniciarse, digamos, en la consciencia de su proceso de menstruación, es muy importante que la escuela sepa lidiar con esos cuerpos y esos procesos. Una niña, por ejemplo, si menstrua cuando está en clase, es muy importante darle permiso para volver a casa, pero
Es importante decir, por ejemplo, avisar a la familia, esta niña necesita cambiarse, cambiar la ropa. Esto es un derecho que se respeta normalmente en las escuelas. Otra cuestión que me parece fundamental, incluso para todas nosotras, es la cuestión climática. Si no tenemos agua, no podemos acceder a los cuidados personales de nuestro cuerpo, sobre todo de los cuerpos que menstruan. Nosotros dependemos del agua para el cuidado, el mantenimiento, la hidratación de estos cuerpos. Estos cuerpos necesitan tener el acceso al agua. Y hablar de crisis climática, de cambio climático, es una necesidad mundial que sí que considero que es universal. Yo vengo de un territorio que sufre considerablemente problemas climáticos, que ha sido devastado por la desertificación. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la cuestión de la higiene si no tenemos agua? Todos los cuerpos humanos, todas las especies animales, vegetales, necesitan el agua. Y nosotros tenemos que ser conscientes de la amplitud de la necesidad del agua, del cuidado. Yo creo que sin agua, nosotras, mujeres, no tendremos dignidad. Es muy importante hacer comprender que es algo natural que forma parte de nuestro cuerpo. Nosotras nacemos con el proceso de la menstruación. Otra cuestión es la minga o minja. Absorventes como único cuidado. La cuestión, de los medios, que tiene que ver con la forma como solo se comercializa y se hace publicidad, marketing de unos productos que realmente no deberían ser comercializados, deberían ser gratuitos. Y también deberían ser normalizados, porque hay algunas comunidades en las que no está normalizado el uso de esos productos, como las compresas, los tapones. Hay absorbentes que causan ciertas alergias. Entonces, también es importante, además de poner a disposición de las mujeres, de los cuerpos que menstruan, estos productos, también es importante hacer una pedagogía de cómo utilizarlos, qué propiedades tienen, qué efectos pueden tener. Y es importante alertar para el hecho de que la menstruación es algo que forma parte del cuerpo de la mujer y que ese cuerpo tiene derecho a menstruar con dignidad y que nosotras no podemos vernos expuestas a una cuestión de desigualdad social de género, ni siquiera desigualdad de raza o grupo étnico. En Brasil, por ejemplo, existe desigualdad que tiene una desigualdad que tiene territorio, que tiene color de piel, que tiene tradición, etc. Entonces es muy difícil, pero es importante desarraigar todas estas desigualdades para poder decir que la menstruación no puede ser un mercado, no puede ser un negocio, tiene que ser una responsabilidad social. Bueno, en este campo político no podemos hablar de mucho. En cuanto al tema del Sáhara, yo personalmente sí que podría decir que se está trabajando un proyecto y me parece bien, porque nosotros los jóvenes siempre aportamos al gobierno polisario, ¿no? Siempre aportamos, tenemos voz muy importante en nuestro gobierno. Siempre hay reuniones puntuales, anuales, semestrales con el Frente Polisario. Tiene que estar ahí
el representante, bueno, de educación, de sanidad y, si es posible, pues el presidente, ¿no? Porque digamos que es el que exige que se aplican a estas leyes. Y por suerte tenemos esta voz de Juventud Saharaui en los campamentos, que se escucha muchas veces. Como dice ella, hay cosas que se ponen sobre la mesa y se esconden. Adiós, muy bien, muy bonito todo lo que estáis diciendo. Y hay cosas sí que se lleva a cabo, porque ellos luego investigan o preguntan a mujeres o a niñas, y siempre hay alguien que es más sensible, ¿no?, hacia la mujer. En este campo se está trabajando el tema, por ejemplo, el derecho a una niña que si falta un examen. Se ha hecho una comparación de que, pues eso, que si un niño tiene una diarrea, por ser niño no puede venir al colegio, como niña que sufro dolores menstruales, pues también tengo derecho a faltar, ¿no? Entonces se está llegando, no firmado legalmente, o sea, por ley, pero sí el reconocimiento entre los maestros, en la dirección de colegio, que sí, que a esta niña se le puede repetir el examen cuando ella se siente preparada, o incluso si está menstruando en ese momento y en un examen, se levanta y lo dice a su profesor en la oreja o lo que sea, oye, que me voy, se para este examen unos minutos, es decir, mira chicos, vamos a hacer una pausa, aquí nadie toca las hojas ni un boli que se mueve. Se escucha a esa niña y se le dice, ¿qué necesitas? Si necesitas ir a casa, pues ya se pone una nota y ya aclaremos esto otro día, te damos la oportunidad que vayas a casa, o si quieres ir al baño, volver. Entonces son grandes cambios que se ven. Como población saharaui, es pequeño, es todo pequeño para mí, es todo pequeño, pero es bueno que se escuche a eso a nivel político y que se empiece a aceptar cosas hacia la mujer y hacia, sobre todo, las niñas, porque las mujeres, pues, crecemos y maduramos y tal, pero estas niñas, nuestras niñas de la calle, otras niñas que no tienen familia, y nuestras hijas y sobrinas, ¿cómo vamos a dejar que ellas sufren lo que nosotros hemos sufrido el doble? No, señor, hay que seguir apoyando y aportando, y esa voz está bien a nivel Frente Polisario. Las políticas públicas, ¿desde dónde se piensan? ¿Desde estados democráticos o desde democraturas? Las políticas públicas se quieren así como soluciones ante un problema social. Entonces, yo suelo decir que somos cuerpos que menstruan, pero también somos cuerpos politizados, somos cuerpos capitalizados desde todo lo que se genera a través del consumismo, y aquí en Europa eso también se nota más, el impacto del capitalismo y el consumismo, la velocidad. Yo me acuerdo cuando llegué aquí y veía a todo el mundo corriendo. Y yo, ¿por qué corren? Estaba así, pero hoy en día yo no paro de correr. Y mis rodillas a veces me suplican que, chica, ya no tienes 30, por favor, tienes que parar. Pero es imposible. Entonces, las políticas públicas también se piensan, pero desde una masculinización de las políticas, ¿sabéis? Una masculinización internacional, porque de cierta manera las mujeres fueran aisladas, ¿no? Y yo preciso de nuevo que siempre intento hablar desde mi espacio para llevarlo hasta el espacio diaspórico, como lo llamamos en nuestra manera de hablar. Entonces, de estas mujeres que desde el colonialismo impuesto, por ejemplo, en un territorio, no tenían acceso a los espacios de saber. De ahí también la invisibilización de estos cuerpos en esferas públicas, y de que todas las decisiones fueron, hasta hoy en día, de cierta manera, aunque haya también una especie de generalización del poder, de que las mujeres en un montón de años no eran presentes cuando el poder político aplicaban, por ejemplo, nuevas leyes, pero sin verdaderamente saber lo que siente una mujer
y que también hay diversidad en la manera de sentir, de menstruar, y todo eso también es importante a la hora de poder hablar de las políticas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplican al final? Siempre desde una mirada totalmente eurocéntrica, siempre desde una mirada totalmente colonial, siempre desde una mirada masculinizada, siempre. Porque para mí, lo que yo suelo decir a los estudiantes es que si una política pública debe ser así como en una mesa, en una discusión que teníamos antes en los espacios africanos, en un árbol, y vamos a hablar de este problema de menstruación. ¿Por qué hay una diversidad también en el dolor? ¿Por qué los cuerpos de las mujeres sangran de manera diferente? No se puede aplicar una política pública, estoy hablando desde el yo, sin entender cómo menstruan las mujeres, sin dar la posibilidad de que las mujeres desde un espacio africano también puedan decir que aquí queremos, de esta manera queremos que se aplique esta política. Porque hay que adaptar, adecuar según las necesidades de los cuerpos, según cómo viven las mujeres. Por suerte, en los espacios, pues suerte entre comillas, ¿no? En los espacios europeos también hay leyes que poco a poco, desde el entendimiento, desde las luchas y todas las olas feministas, ¿no? Empiezan a pensar a estas políticas públicas de otra manera. Porque si hay una ley hoy en día que se piensa desde el hecho de que no, hay mujeres verdaderamente que son totalmente incapacitadas, totalmente doloridas, y que no pueden ir al trabajo, pues es que hay algo, ¿sabéis? Y a mí me encantaría que también se piense de esta manera en mi espacio, ¿sabéis? Las políticas públicas deberían ser verdaderamente soluciones de problemas sociales. Y no se puede pensar en las políticas públicas sin entender el funcionamiento de los cuerpos femeninos. Bueno, todo lo que ya han dicho, el Estado es patriarcal, colonial, entonces, ¿qué política pública puedes esperar de ese Estado, no? Ahora ahí está la lucha de los movimientos, organizaciones feministas, porque la política sea lo más adecuada, lo más respetuosa, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, hemos peleado mucho en un Estado plurinacional, descolonizador, comunitario. Hemos peleado porque haya políticas públicas que apunten a esa, o que aporten a esa descolonización, despatriarcalización, ¿no? Sin embargo, el Estado, como es la máquina que administra el sistema, dice, muy bien, vamos a hablar de descolonización, pero vamos a comprarle los textos a esta gran empresa, ¿no? Transnacional de textos. Es decir, siempre busca la forma, ¿no? Pero lo fundamental para nosotras es que habiendo logrado una política en educación, por ejemplo, descolonizadora sobre la educación sexual menstrual, así le hemos llamado, para recuperar esta concepción de la relación con la tierra y todo eso, eso ha sido durante los últimos 14 años. Hoy cambia de gobierno, sacan la política y la comunidad lo ha olvidado, porque como estaba en manos del Estado, como lo tenía que hacer la profesora, el profesor, nos ha quitado la posibilidad de autoorganizarnos, de tener en nuestras manos esta responsabilidad comunitaria del cuidado durante la menstruación, de la comprensión de la relación con la tierra, ¿no? Para mí eso es lo más riesgoso de las políticas públicas, entregarle al Estado el poder y olvidar que dependía de nosotras toda esta... O sea, perder la agencia comunitaria. Sí. Sí, es un riesgo. Señoras, yo creo que tenemos que dar un espacio para escuchar también a quienes nos acompañan, si tienen dudas, si quieren hacer aportes. Creo que esto también es valioso para fortalecer la conversación. Entonces, quisiera que si alguno de ustedes quisiera comentar algo, por favor, los escuchamos con toda la atención. Aquí. Adelante. Gracias. Así que lo siento también. Me ha encantado esta mención a eso de los 3 meses que has comentado, Adriana, porque curiosamente es bastante habitual que cuerpos trans o no binarios a mi alrededor, ¿no? Y que he conocido, tanto que se hormonan como que no, menstruan cada 3 meses o cada 6 meses.
Y muchos que no se hormonan de manera natural siempre han menstruado cada más tiempo, han tenido un tiempo entre menstruaciones mucho más amplio de lo que cabía esperar, y por eso también nos han forzado a hormonarnos en otro sentido, ¿no? Claro. Para regular y controlar, ¿no? Este tal. Entonces, no conocía ese dato de los 3 meses conectado así, y me abre un mundo total de posibilidades de pensar, ¿no? Y de autoorganizarnos, informarnos, construir nuevos saberes, ¿no? Y en ese sentido sí que quería preguntaros a todas, muchas gracias, muito obrigado. Quería preguntaros, no desde lo trans y desde lo no binario, porque eso también es colonial, nombrarlo así, y eso no es un término paraguas, sino que siempre hemos existido estos otros cuerpos que menstruan y siempre han formado parte de todas las sociedades, ¿no? Entonces me interesa cómo se aborda, cómo se nombra también, y cómo se abordan y sostienen estos cuerpos menstruantes que no son mujeres en vuestras comunidades. ¿Quién? Bueno, yo como mujer saharaui musulmana todavía no está visto este tipo de cuerpos, o sea, no está visto ni quieren que se vea, porque ahí detrás, sabemos que hay detrás una política fuerte islámica y detrás de todo esto. En este campo no te puedo responder, pero sí lo que dice ella, que hay una diferencia y se ve en la menstruación, es curioso en una familia. O sea, yo, por ejemplo, cada mes, pero tengo una hermana que se pasa de 6 meses a 7 meses y vuelve a tener regla normal y está embarazada por segunda vez. Que le digo, mano de suerte que tienes. ¿Sabes? Que, o sea, es lo que dice ella, conocer el cuerpo. Es que tú no puedes construir una política a base de lo que tú conoces o de las vivencias que tú tienes. No, pero tienes que construir una política y unas leyes a conocer a más mujeres. Y en la población saharaui, por ejemplo, esto está muy poco visto, pero se trabaja. Se trabaja porque yo lo he vivido en una hermana que es diferente a nosotras y no la imaginamos ni le decimos que tenga dificultades, que ha sufrido muchísimo. Cuando se casó estuvo como una depresión de 4 años. Es muy fuerte ser, lo que dice ella, acercarte a una mujer, a entender a tu hermana de verdad, de que ella ha estado 4 años deprimida, de que no ha podido quedarse embarazada porque ella menstrua cuando su cuerpo quiere. Y es una cosa que hemos ido a médicos, ha venido aquí, es una cosa que a veces, lo que dice ella, el estrés, el cambio climático, el desplazamiento, hace que tu cuerpo también se agobia más, se estresa más y no vas a quedarte embarazada. Entonces, eso lo he vivido en carne y hueso y es muy duro. Entonces, hay que entender la mujer, hay que entender diferentes mujeres y no coger un caso o 3 y construir una política. En el otro campo, pues no puedo responder, pues un caso sigue siendo tabú, que sí que es verdad que se manifiesta a nivel otras poblaciones como Marruecos, Egipto, Siria, se está viendo, Líbano, se está viendo ese movimiento de trans, ese movimiento de otros cuerpos, se está aceptando la población que existen esas personas y que van a existir, pero a nivel Sáhara, Argelia, Túnez, según mis conocimientos, todavía no está aceptado y me parece ridículo, ¿no? Porque la cultura está, pero las culturas están para cambiarse también y para evolucionarse, ¿no? Pues te puedo responder porque es un campo, es uno de mis campos de investigación, ¿no? Visibilizar también estos cuerpos totalmente invisibilizados, ¿no? Y siempre intento así como contextualizar, porque es importante para entender las dinámicas africanas desde todo lo que hemos tenido como acontecimientos históricos, pero también desde el impacto que tuvieron, yo diría, las religiones. También de los discursos actuales de heteronacionalismos y de tabú, de diabolización, de satanización de ciertas identidades, de ciertos cuerpos, de todo lo que podemos imaginar, ¿no? Pero siempre hay que entender desde la diversidad, porque lo que pasa, por ejemplo, actualmente en Senegal o en Camerún, o no es lo que pasa, por ejemplo, en Angola, no es, o sea, que son políticas públicas
distintas, son maneras de tolerancias o de intolerancia distintas, ¿no? Y eso tiene también que ver con la llegada de las religiones católicas, de las religiones judeocristianas, ¿no? O de la religión musulmana, según, por ejemplo, en mi país hay una parte cristiana y una parte musulmana y todos, ¿sabes? Pero desde las concepciones, o sea, desde las religiones también hay que entender por qué hay esta invisibilización, por qué hay esta construcción del discurso de intolerancia, de no aceptación, de diabolización y también de exorcismo para poder quitar los espíritus, ¿no? Malignos, porque es así que a veces se piensan también desde todo lo que te acabo de mencionar. Pero también hay que pensar desde el antes, o sea, el África antes, donde había esta tolerancia, donde había el tercer género, donde había, ¿sabes?, de todo lo que, por ejemplo, destaca en la novela o en la cultura Igbo, donde efectivamente se reconoce a estos cuerpos que hoy son diabolizados, ¿no? Y que son rechazados y que la gente pretenda que es una exportación colonial, es una cosa blanca, ¿no? Siempre han existido identidades trans en los espacios africanos. Entonces, ahora, ¿cómo se maneja desde las políticas públicas que niegan totalmente estas identidades, ¿no? O sea, sí hay esta negación, vas a entender que tampoco hay así como procesos de hormonación, que nada. Pero siempre cuando hay este tipo de invisibilización social, pero también hay mecanismos de conservación, hay estrategias desde la comunidad también que se llevan a cabo desde un camuflaje, pero también desde ayudas de entidades, de ONGs, de médicos que tienen más o menos la mente abierta para poder ayudar. Pero estos cuerpos rechazados, como lo suelo decir, ¿no? O desautorizados, menstruan, pero totalmente invisibilizados y no tienen ninguna ayuda. Hasta aquí que no, yo desde las investigaciones que yo llevo, pues que no, en mi espacio, no. Bom, eu venho de uma tradição que ela vem Vengo de una tradición de siglos donde la sociedad se autodefinía a partir del género. Y en mi comunidad siempre hemos convivido con todas las personas y entendemos que son personas. No se planteaba desde el género. Pensamos en cuerpos que menstruan y cuerpos que no menstruan. No había otras formas de definir un cuerpo. Dentro de la comunidad, todos los cuerpos que menstruan, aunque no se reconozcan como cuerpo femenino, se les designan funciones distintas, igual según su rol de género percibido. Y se da una autonomía, se respetan la autonomía, las decisiones de cada cuerpo, con respecto también a sus ancestros, en el sentido de que se trata de una persona, en el sentido pleno de persona. No definimos nunca a una persona en función del género. Una de las únicas religiones, creo que estas religiones, digamos, locales, autóctonas, creo que son, de las únicas que conozco que realmente no consideran a la persona según un género impuesto desde fuera, sino lo que sienten y piensan. Cada persona es responsable de decirnos cómo se define. No somos los demás quienes la vamos a definir. Sobre todo,
no tiene que ver con el género, ¿no? Porque el género es una construcción colonial. Creo que tiene que ver más con las personas que se relacionan, o sea, heterosexuales y no heterosexuales, digamos. Es decir, hay personas keusas o ewas se llaman, la palabra existe, que son personas que no se relacionan siendo hombre con una mujer, ¿no? Aunque el castellano siempre nos traiciona, la traducción siempre es limitada, ¿no? Pero existen estas otras personas, ¿no? Kewas y keusas. Y lo importante es que estas personas tienen una sabiduría, ¿no? Que puede tener, ahora lo estoy pensando más, tiene relación, por supuesto, con la menstruación, pero las mujeres trans, por ejemplo, que no menstruan, también tienen esa sabiduría, porque ellas comprenden no solo su ciclo, sino el ciclo de la relación con la tierra para poder sembrar. Entonces, hay una autoridad específica que se llama la autoridad de la tierra, de la siembra, que es la que puede hablar decirle a la lluvia que no venga, o que el granizo no destruya. Estas pueden ser personas kewas o keusas, ¿no? Entonces, dos cosas que me parecen interesantes. Una que cuestiona la idea heterosexual de las relaciones, otra que pone la sabiduría en esta posibilidad también de otros cuerpos, ¿no? Y una tercera cosa es cómo se relaciona esto con la tierra, es decir, cómo no se excluyen a estas personas y está en relación a la producción, al alimento y no necesariamente al parir, porque una mujer trans puede decidir, no va a parir, pero puede criar la vida, es decir, criar el alimento, ¿no? Entonces tampoco hay la obligación de parir, ¿no? Entonces, pero sí existen estas personas, este nombre que es kewa, que usa una otra persona que además es sabia, ¿no? Yo voy a agregar algo desde lo absolutamente colonializado de mi territorio y es la preocupación que se está dando ahora por la disminución de los derechos de las personas trans, LGBTI y demás, como lo queramos englobar. En este caso diremos menstruantes o no, y el tema, y lo venía hablando con Cecilia en el tren, que otra vez hay terapias de conversión. Así que podemos ver, y digo otra vez hay, es porque las hubo, se volvieron ilegales, se han detenido y ahora vuelven como la gran solución. Esto, acá estoy con el tema de política pública porque es parte de mi ser y es un retroceso fatal. Y el aumento de transfeminicidios también. Bueno, es que allá el tema es fuerte, está degradándose. Y si el viraje hacia la derecha se da, estaremos en una pésima situación en mi territorio. Esperemos que no siga ese viraje que Latinoamérica está dándose progresivamente y es una preocupación terrible. Creo que nos puede quedar espacio para otra pregunta, otro aporte, para que estemos puntuales y destaquemos. ¿Alguien quiere aportar? Criticar, sí, también. ¿Por qué no? Preguntamos nosotras entonces. Pues yo aporto, porque como decía ella antes, hay que conocer a la mujer y hay que respetar a la mujer y sobre todo en el campo sanitario, ¿no? Me vino la idea que una vez, mi experiencia con mi madre, por primera vez que viene a España, y llevarla a un ginecólogo que le revise, ¿no? Entonces siempre le decíamos el respeto a la mujer y a la menstruación y el cuerpo de la mujer es mi cuerpo y yo decido qué hacer con él. Entonces uno de los ginecólogos, ella tiene una alergia que la ha tenido siempre, pero yo creo que es de la leche de camello, que ahí se consume mucho. Entonces yo digo, mamá, a lo mejor eres intolerancia a la leche de camello, porque yo salí intolerancia a todas las leches. Digo, algo tiene que ver. Entonces le dijo, bueno, como opción sacamos el útero. Mi mamá casi le daba un infarto en la consulta, un señor de 79 años que me está diciendo esto, que yo nunca he sufrido nada de eso. Entonces yo digo que desde el campo sanitario concienciar y ayudar y entender a la mujer lo que dice ella. Tuve el privilegio de trabajar 6 años en ginecología y haciendo de traductora, también intérprete a mujeres inmigrantes, no migrantes, mujeres doloridas, mujeres que no quieren. Es entenderlas a estas mujeres, entender que su cuerpo es ella es su cuerpo, decide ella sobre su cuerpo. Si yo tengo una alergia o tengo el útero que, pues, con cáncer,
es que no puede, o sea, como sanitaria le aconsejaría que lo hiciera como una cirugía, pero tengo que entender a ella también si puede, porque el problema no es que tú como sanitario la ayudes, sino que ella decide si lo quiere, porque a veces dice, mira, es lo que Dios me ha dado, toda la vida he estado bien, pues mira, los últimos años de mi vida que voy a estar así, pues mira, sigo así, no me quitáis nada, es como, es mi cuerpo, no quiero que me quitas nada, no que no falte nada, ¿no? Entonces concienciar y ayudar, y sobre todo el mundo sanitario, que por favor que siguen apoyando a esas mujeres que vienen con un dolor terrible y con unas dificultades terribles y unos dilemas, ¿no? Y una experiencia de todo lo que han sufrido allá, encuentran la paz aquí, la encuentran aquí, pero también están con la idea de encontrar gente que nos entienda también. Entonces se abren, cuando eres una persona que la entiende, se abren a ti. Da igual, aunque sea en la calle que estás ahí sangrando, estás en un parto. Pero es decir, mira, ¿qué te pasa? ¿De dónde eres? Ya, el decirle de dónde eres. Bueno, no te preocupes que estás en España o que vas a parir un taxi, no te preocupes, ¿no? Acercamiento y entender que es su cuerpo y ella es la que decide con su cuerpo qué hacer. Respetarla siempre y sobre todo que las políticas que nosotros, desde África, que piensen en nosotras, cómo queremos construir nuestras políticas. Claro. Porque desde aquí sí avanzamos mucho y muy agradecida, la verdad, que la evolución que hace el género femenino, las redes también, las organizaciones que hacen por la mujer a nivel Europa y a nivel España y a nivel Cataluña cada vez más. Y estoy muy agradecida que aquí hay una revolución, pero también hay que apoyar a otras redes, sobre todo en África, que es un continente bastante olvidado, por favor. Eso Bueno. me hace... Sí. Ahí todas nos dio Dale. Sigue. Não, é só realmente também dando. No, simplemente también respecto al comentario que se ha hecho sobre las políticas públicas. Yo creo también, por mi parte, que es necesario revisar los conceptos sobre lo que es la política pública, hablar de ello con la sociedad, especialmente con cada pueblo, con cada cultura, respetar la diversidad cultural de cada país, porque a fin de cuentas, ¿cierto?, la salud pública no tiene que ser una manera exclusiva de cuidar, no, la salud pública tiene que dialogar con la salud tradicional, con la salud unilateral, tiene que saber dialogar, ¿no? Y yo lo veo en Brasil. En algunos lugares se ha conseguido hablar con el sistema de salud pública sobre cómo se puede completar y también cómo se puede reconocer la medicina y las prácticas tradicionales como medidas paliativas junto con los tratamientos oficiales, ¿cierto? Y al final ello ha permitido controlar, diríamos, el exceso de peso que cae en los centros de salud, y al mismo tiempo también se ha podido reconocer el saber tradicional, se ha reconocido como siendo una medicina que completa la medicina holística o tradicional, ¿no? Yo creo que realmente esto hace que sea menos humillante y menos violento cuando uno va, por ejemplo, al CAP o al centro de atención de salud con algún cólico, ¿no? Y el único medicamento que te dan es un paracetamol, no tienen nada más, no tienen ningún otro medicamento que darte, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces es difícil, ¿no? El dolor, que entiendan el dolor que tenemos, un dolor que, claro, es natural, ¿cierto? Y que, bueno, al final las prácticas tradicionales, cuando utilizan tés, infusiones, medicinas, cómo no, hechizos o métodos o oraciones o otros métodos culturales tradicionales que, bueno, al final también terminan aliviando, ¿no? Incluso en esa fase de nos estamos esperando en el CAP, en Brasil, ¿no? Yo creo que hay mucho racismo aún, hay ese racismo ambiental, hay racismo religioso, hay racismo social y cultural, que al final crea una brecha más grande, ¿no?, entre nuestras prácticas, porque nuestras prácticas no dan dinero. Lo que sí que ofrecen es longevidad, una vida mejor y más larga. Y entonces hablar de todo esto con el sistema de salud pública creo que es algo crucial para finalmente poder garantizar la salud para todas y para todos y todes, y no solamente para una población en concreto. Y sobre todo no condenar, y yo creo que todo está muy relacionado, ¿no? La salud del cuerpo que menstrua. Creo que hay una resistencia muy grande para hablar del aborto también. Hay mucha resistencia.
Pero vemos, ¿no?, que hay mujeres que se mutilan, que se les saca el útero como la única solución, en mujeres que viven en la calle, en mujeres, ¿no?, que tienen problemas mentales o dolencias mentales. Yo creo que es una violencia terrible, ¿no?, contra el ser humano en sí mismo, porque nosotras, cuando nuestro cuerpo menstrua, somos nosotras las que tenemos que tomar las decisiones de nuestros cuerpos. Incluso también decidir si menstruar o no es una decisión que tiene que ser exclusivamente de nuestra propia competencia, de nuestro propio cuerpo, ¿sí? ¿Alguna de ustedes quiere cerrar las últimas palabras? Sí, un poco para recalcar algo que me acaba de pasar después de escucharte, hermana, del hecho, de cierta manera tengo la suerte de tener así como un padre musulmano y una madre cristiana. Y me acuerdo que mi abuela en meses siempre tenía así como días y no tenías como acceso a la habitación de mi abuelo paterna, no se acostaba con él, no, o sea, como una ruptura de relación entre mi abuelo y mi abuela. Y es al crecer que me di cuenta que era desde esta mirada de lo impuro, de lo sucio, ¿no? O sea que mi abuela no tenía acceso a esta habitación matrimonial porque tenía la regla en este momento, ¿no? Y eso me hace pensar también en el hecho de que no es únicamente la menstruación como tabú o como algo invisibilizado, como algo totalmente callado, tapado, ¿no? Pero también desde el peso de pensar que es algo impuro, ¿no? Pero que viene así como, que viene totalmente justificado lo que tenemos como Corán, como Biblia, ¿no? Desde todo lo que tenemos como lectura del Levítico, ¿no? Donde hay cierta justificación de que tener las reglas es impuro y que yo creo que en este libro, por ejemplo, dicen que un hombre no tiene que sentarse en la cama o en la silla donde una mujer con menstruación se ha sentado. Y hasta hoy en día conozco un montón de etnias en mi tierra donde se sigue pensando de esta manera, de que una mujer con menstruación es impura y que te va a llevar como mala suerte, que todo lo que vas a hacer no te va a salir bien, ¿sabéis? Un poco todo este discurso que de cierta manera acabamos pensando en la mujer como una mujer que cuando tiene menstruación es una persona que es una persona impura. Yo creo que es también necesario de construir también desde los diferentes espacios este pensamiento. Bueno, es un tipo de violencia totalmente. Pues es muy una fuerte. Violencia hacia la mujer se ha hecho y en el terrorismo, en el yihadismo se ha hecho. Se han secuestrado mujeres musulmanas o cristianas y las han tenido encerradas no sé si tuviste el caso de una que secuestraron en los campamentos de refugiados saharauis, una chica española, Cristina creo que se llama, desde su vivencia explicaba eso, pero es una violencia hacia la mujer. Total. Tenga tanto como violarla, como si tiene regla y hay que apartarla y encerrarla en un cuarto. Sí, eso es lo que vivieron nuestros abuelos, pero tuvimos el privilegio, como digo, que la evolucionamos. Yo siempre tengo la esperanza de que gracias al salir, el aprender, tener otra educación fuera de nuestros campos y que podemos, y que siempre le digo a mi gente, muchos saharauis se forman, se quedan en Europa. Bueno, yo puedo estar en Europa viviendo, pero tengo que volver a mi tierra a aportar, hay que aportar, hay que apoyar, porque no podemos dejarlos así en la nada, ¿no? Entonces, eso lo vivieron nuestros abuelos, pero no vamos a vivirlo nosotros, ni quisieron nuestras madres que le vivamos. Es una violencia totalmente. Ojalá. Bueno, ya Makota Casia, Weiga, Cecil, Adriana, muchas gracias por compartir con nosotros, por nosotros, nosotras, nosotres, por estar aquí y sobre todo por abrir una ventana a un mundo que no necesariamente todos teníamos acceso, que es un tema de acceso pero no de falta de interés. Y yo creo que después de esto habremos dejado muchas puertas y ventanas abiertas para que se siga indagando en estos temas. Le agradecemos a Cromosomos por la invitación. En realidad son un proyecto hermoso y los invito a que sigan viendo más cosas de este equipo tan maravilloso y gracias a ustedes por acompañarnos en todo este proceso y por estar aquí presentes.
Muchísimas gracias.